En Francia, las amenazas a los diarios satíricos vienen del ISIS. Bien lo saben, desgraciadamente, los periodistas del Charlie Hebdo. En España, las amenazas a los diarios satíricos vienen del Tribunal Supremo. Y bien lo saben, tristemente, los periodistas de Mongolia. Ortega Cano es un icono de la derecha, no por sus artes en el toreo, que quizá en algún momento lo fue. Lo es sobre todo porque, estando borracho, atropelló a una persona que, como todos los días, lo único que hacía era ir a trabajar. Nadie se acuerda del nombre del trabajador, salvo su familia, Carlos Parra, natural de Castilblanco de los Arroyos. Ortega Cano, como los toreros famosos, siempre ha tenido mucho dinero y pudo acudir a buenos bufetes de abogados. Solventó el asunto con una pena de 2 años y medio por conducción temeraria y homicidio imprudente. La sentencia del Juzgado Penal 6 de Sevilla anuló, vaya por Dios, la prueba de alcoholemia, 1,26 gramos de alcohol por litro de sangre, el triple de lo autorizado. Pero los abogados de Ortega Cano demostraron al juez que se había roto la cadena de custodia en el hospital donde fue ingresado el torero. Si es que no hay nada como ser bueno. En la España del toro de Osborne, un torero que conduce borracho tiene la presunción de no tener ninguna presunción ante ninguna presunta acusación. Faltaría más. La derecha no tolera que se denigren a sus ídolos, sea un torero como Ortega Cano, una tonadillera como La Pantoja, un periodista como Carlos Herrera y alguna más, un político, no sé, como puede ser Cifuentes o Rato, o un rey emérito como Juan Carlos I. La derecha, política, económica y judicial, no deja que toquen a nadie de los suyos, y cuando no hay más remedio, pues ya se encargarán luego de lavar su imagen en los medios de comunicación. Vamos, que nunca van a faltar en las tertulias, donde por supuesto nunca les harán ninguna pregunta comprometida. Y si no hay más remedio, pues van y se mueren cuando corresponda, con toda la tristeza para sus familias y toda la alegría para los que con el difunto se quitan de encima el muerto. Porque humanidad, lo que se dice humanidad, la derecha, nunca ha tenido, ni en Navidades. Así que siempre van a estar dispuestos a salvar a los suyos, porque es una forma de saber que si les pasa lo mismo, les salvarán a ellos, sea un torero que iba borracho al volante de su Mercedes y mató a un trabajador, sea una tornadillera que robó dinero público a ese pueblo que la quiere tanto, sea un periodista que se iba a ir de España si gobernaba Podemos y que desfonda con su merecidísimo caché los dineros de las televisiones públicas o de las radios eclesiásticas, sea una política con acusaciones de financiación ilícita y desvío de dineros públicos y de tarros de crema privados, o sea, un rey emérito señalado por comisiones ilegales, blanqueo de capitales, fraude a Hacienda o capitales de origen dudoso. La revista Mongolia ha sido multada por faltar al honor al torero Matarife. La revista, para financiarse, hacía espectáculos satíricos. En un cartel que bien podría haber sido la portada de uno de sus números, Ortega Cano había estrellado un platillo volante. El chiste estaba en que ya había hecho algo similar con su Mercedes, matando, eso sí, a Carlos Parra. Pero el Tribunal Supremo ha dicho que eso no es satírico, que era un espectáculo comercial, claro, organizado y representado y anunciado por los responsables de que Mongolia pueda salir a la calle todos los meses. Titiriteros, raperos, cantautores, pintores, escultores, dramaturgos, guionistas, están en el punto de mira de jueces que hicieron sus primeras lecturas cuando aún vivía el caudillo. Si en vez de ser titiriteros, no sé, hicieran obras casposas y chistes homófobos en teatros rancios, todo estaría en orden. Si en vez de rapear metes a 10.000 personas en un recinto cerrado, causarás seguro más daño, pero nadie se meterá contigo. Igual que si criticas el franquismo dentro del ejército, que te expulsan, pero si haces exaltación del fascismo, te van a dar un golpecito en el hombro y hacerte merecedor de su reconocimiento. Si dices que vas a pegar un tiro a los de Podemos con una recortada o te inventas noticias sobre cuentas falsas en el extranjero, el Supremo te ríe la gracia. Pero cuidado con hacer bromas con un torero que te crujen. Los del ISIS, qué duda cabe, son unos asesinos brutales, pero ya sabemos lo que nos jugamos con esa gente. Pero cuando el Tribunal Supremo se convierte en colaborador necesario del cierre de una revista con una multa desubicada, mal asunto para la democracia. Menos mal que mañana el rey Felipe VI, que es el jefe del Estado porque es hijo de Juan Carlos I, que está fugado en Abu Dhabi, nos dirá que todo está en orden, que tranquilos, que paz, que amor, que concordia, que no volverá a pasar, que si os pasáis vosotros, os vais a enterar de lo que vale un peine en el reino de España. España. Dime, niño, ¿de quién eres? Le cantaban al niño Jesús en el portal de Belén delante de la jeta de San José, que sabía que su señora era virgen. En fin, España, derecho de pernada, derecho de reyes, jueces, banqueros, generales. España es verdad que ya no es así, pero a esta gente le pasa como a las meigas, que existir no existen, pero a verlas
A verlas todavía. Haylas, bienvenidas a la frontera, desobedientes. Rafa Mayoral es el responsable de Sociedad Civil de Podemos. Desde ese cargo ha recorrido España allá donde hay conflictos sociales, sean despidos, precariedad laboral, desahucios o recortes. Los que le conocemos sabemos que eso de cabezón le conviene a él no menos que a Pablo Iglesias, y por eso las cloacas no han dudado también en señalarle. Es amigo de Platón, pero es mucho más amigo de la verdad. Pero también es amigo de Platón. Bueno, en verdad es más amigo de Marx y de Rosa Luxemburgo que de Platón. Y por cierto, con un buen plato de cuchara y cuchillo le brillan un poquito más los ojos. Lo que más lamenta de estar en política es que tiene menos tiempo para leer y para escribir. Le emocionó el eclipse de la fraternidad de Tony Domenech. Bienvenido a La Frontera, muchas gracias por acompañarnos. Un placer estar por aquí. Pese a que parece que es una tradición borbónica, la relación entre Felipe VI y el rey emérito no es muy fraterna, podríamos decir. Nunca fue una buena relación la de los padres y los hijos en la dinastía borbónica desde que se implantó. O sea que no es una novedad tampoco que haya estas disquisiciones familiares que existen desde las guerras carlistas hasta hoy, ¿no? Y no se llevó bien tampoco don Juan con don Juan Carlos, y parece que bueno, pues vuelve otra vez a esa contradicción interna dentro de la propia dinastía, ¿no? ¿Qué esperas del más esperado discurso del jefe del Estado, el 24 de diciembre? Ya me lo han preguntado y no espero nada. O sea, porque creo que las respuestas que tiene que dar no las puede dar. Se fue como cuando, no sé si recuerdas el comunicado de la Casa Real, cuando dice que renuncia a la parte de la herencia que viene. El derecho solamente puede renunciar a lo que ha recibido, y la única herencia a la que podría renunciar es a la jefatura del Estado. Entonces, realmente una situación como esta, ¿sería capaz de volver a decir ante la ciudadanía lo que dice David Jiménez que le dijo en una conversación, de si la mayoría de los ciudadanos de España no me quieren, me marcharé? Yo creo que eso no lo va a decir. Mientras no diga eso, difícilmente va a poder responder a todos los interrogantes que se han ido abriendo durante toda la existencia de la propia institución monárquica desde la Restauración. Pero hay algunos que están planteando que si expresa un ataque claro y contundente a los comportamientos de su padre, estaría en la línea correcta. Yo creo que hay un problema, que es la posibilidad de evaluar el funcionamiento de las instituciones, que es lo que yo creo que toca, ¿no? Cuando se hace política y se construyen unas instituciones, hay que evaluar cómo funcionan, ¿no? El principal problema es que se niegan a evaluar el funcionamiento de la institución y sus materiales constitucionales, ¿no? Pues el hecho de acceso vía hereditaria, por ejemplo, discriminación de las mujeres en el acceso a la jefatura del Estado, negación del principio democrático, negación de la responsabilidad por los actos, que eso es una cosa, porque todo el mundo dice la inviolabilidad, pero a mí una de las cosas que me llama la atención es cómo la Constitución viene definido en la Constitución el concepto de irresponsable según la RAE. Persona no sujeta a responsabilidad, según la Real Academia de la Lengua Española, es un irresponsable. Bueno, el hecho de que la jefatura esté en manos de un irresponsable, ¿eso qué consecuencias? Esa estructura institucional, que sea hereditaria y no democrática, que se discrimina a las mujeres o que no tenga responsabilidad el jefe del Estado, ¿qué consecuencias ha tenido a lo largo de estos 40 años? Eso tendríamos que poder hablarlo, y eso es lo que nos niegan que podamos hablar en el Parlamento, que fue donde se hizo la arquitectura institucional de nuestro país. El artículo 57.1 dice que la jefatura del Estado corresponde a los sucesores del rey Juan Carlos I. Si Felipe VI de alguna manera descalifica el comportamiento de Juan Carlos I, a mí se me escapa cómo pueden los sucesores de una persona descalificada por blanquear dineros, por ejemplo, en el caso de que fuera al final señalado por eso, puedes tener la jefatura de este país. Bueno, una de las cosas que es muy curiosa y que además viene muy al caso de lo que tú planteas es precisamente que se dice hay que separar la monarquía como institución de Juan Carlos. El único nombre propio que aparece en el texto constitucional, como tú bien dices, es el de Juan Carlos, precisamente para hablar de la legitimidad de la monarquía y la tradición de la monarquía histórica, que realmente la monarquía histórica, hay que decirlo, no es, como dice Pablo Casado, la de los reyes católicos, sino de la ley de la sucesión a la corona de 1947, que fue promulgada por Francisco Franco
y que posteriormente, mediante la elección del sucesor, pues eligió a Juan Carlos, porque de hecho le tocaba al padre. Según, El 69. según la tradición dinástica borbónica, le hubiera correspondido al padre, pero Franco eligió a Juan Carlos, por eso la tradición histórica no se basa en los reyes católicos, sino en la ley de 1947. Que además Franco convirtió a España otra vez en reino. Eso es. Para intentar obviar que los países que habían ayudado a Franco a ganar la guerra, es decir, Hitler y Mussolini, habían perdido. Fíjate, todas las monarquías que apoyaron regímenes cómplices con el nazismo desaparecieron de Europa. Y la diferencia es que en España justamente se hizo lo contrario, que fue restaurar el régimen, restaurar el reino después de... Claro, eso implica que tenemos una derecha que, a diferencia de la europea, no perdió una guerra, y un país que se acostó franquista y se levantó demócrata, y eso afecta a la judicatura, a la universidad, a las Fuerzas Armadas. No parece que sea cierto lo que ha dicho Margarita Robles de que Franco no está presente en las Fuerzas Armadas españolas en la actualidad. Es cierto, yo además leí hace poco a alguien que decía que es difícil que se haya podido producir ese cambio estructural cuando hasta hace poco en la puerta de la Academia General de Zaragoza seguía estando la estatua de Franco, ¿no? Los programas de enseñanza de las Fuerzas Armadas deberían profundizar en aquellas figuras que han significado precisamente ser figuras democráticas que respetaban la soberanía popular y la democracia. Por ejemplo, el general Escobar, que fue un general de la Guardia Civil, coronel, que luego fue ascendido a general de la Guardia Civil en el 36, que era un señor conservador, católico conservador, que defendió la legitimidad democrática. Eso es la expresión de un militar demócrata, que evidentemente puede tener sus opiniones, pero que por encima de todo está precisamente el hecho de la soberanía popular, porque no hay patria sin pueblo. Y eso significa que los militares se deben fundamentalmente a respetar la voluntad popular. Fíjate, cuando salió el comunicado aclaratorio del GEMAZ, del GEMAZ actual, planteando qué opinaban sobre la carta que le escribieron al rey, en todo el escrito no se menciona soberanía popular, ni el mandato del pueblo, ni la democracia, solamente se menciona la Constitución, como si fuera posible tener un ordenamiento constitucional sin soberanía popular. Es que hoy hemos visto otro chat de militares, en este caso ya en activos, no son como los retirados, hablando de cómo apoyan, ¿no?, esos postulados que hablaban incluso de fusilar a 26 millones de españoles. Bueno, y de hecho salió también la fiesta que se hizo en la BRIPAC, que es una de las unidades de élite del ejército español donde se cantaban himnos nazis. ¿Habría que hacer en España algo como lo que se hizo en Alemania? Bueno, yo creo que lo que hace falta, lo que no tiene sentido es que una manifestación nazi dentro de un cuartel se pueda solventar con 3 faltas leves, como nos han dicho. No, esos señores fueron sancionados, 3 faltas leves. Yo creo que en otro país hubiera tenido otra repercusión. Es decir, si hoy una unidad de élite del ejército alemán hubiera sido descubierta en un holgorio cantando himnos de unidades del ejército nazi, no creo que les hubieran puesto una falta leve, sinceramente. Yo tampoco. El Partido Popular parece que quiere hacer con el Consejo General del Poder Judicial algo parecido a lo que hizo Bolsonaro con la justicia en Brasil, que terminó, ¿no?, con un juez, Moro, que se puso a disposición de sacar, ¿no?, del juego electoral a Lula da Silva sin ningún tipo de prueba. ¿Es posible lawfare en España? Bueno, hoy ha salido una cosa muy curiosa, que es el informe, se ha conocido el informe de los fiscales del Tribunal Supremo, donde arremeten contra la política de alianzas del gobierno y se permiten opinar al respecto. Algo que es una absoluta intromisión dentro del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. No es admisible que nos encontremos ante una situación como esta, y además es muy grave porque hemos visto cómo el señor Casado recordaba un artículo de la Constitución y se comía a la mitad. Él decía: la justicia se administra en nombre del rey, ¿no?, que viene de cuando aquello, ¿no?, que es una reminiscencia absolutista de esa fórmula, pero realmente el artículo de la Constitución española no dice eso. Dice: la justicia emana del pueblo. No es casual que a Casado se le olvide que la justicia emana del pueblo, o que la soberanía reside en el pueblo español, del que emanan
todos los poderes del Estado. Eso es lo que se está poniendo en cuestión, porque de hecho se llega a decir que por qué el gobierno de los jueces no lo eligen los jueces. Bajo esa lógica, ¿por qué el gobierno de España no lo eligen los funcionarios de la Administración General del Estado? Pues lógicamente, porque tiene que cumplir un principio democrático. ¿Puede ser cuestionable la elección en el Parlamento? Podríamos discutirla, pero entonces se tendría que articular otro mecanismo en el que se pueda decir que ese poder también se encuentra sometido al pueblo, y habrá que buscar otra fórmula. Lo que no puede ser es un poder sometido a los jueces. Hemos visto, por ejemplo, las dimisiones de Pérez de los Cobos, ¿no? En un momento determinado, con mucha presión mediática, demandas contra el delegado del Gobierno en Madrid, intentos también de criminalizar a la ministra de Igualdad por el 8M. Es decir, que parece que planea, ¿no?, ese intento de sacar de juego a Unidas Podemos, en concreto, más que al PSOE, a Unidas Podemos, ya que no se ha logrado a través de las elecciones, a través de medios judiciales, siempre presionados, apoyados por el sector mediático. Sí, sobre todo además creo que a raíz precisamente de no buscar una solución democrática a la cuestión territorial, una solución dialogada, política, democrática, desde sectores de la judicatura asumieron en un determinado momento una frase que fue utilizada a modo de consigna para enfrentar aquello, que era: somos el último Valladar de la democracia. Con Cayetana. Es muy peligroso porque eso que se decía en los pasillos del Tribunal Supremo en aquel entonces se ha quedado como una filosofía. Y eso le permite que haya fiscales que se permitan el lujo de, en un escrito, opinar acerca de la política de alianzas del gobierno, de las mayorías parlamentarias que se trazan en el Parlamento, para poder cuestionar cuestiones que son competencia del gobierno y del Parlamento, ¿no? Yo creo que eso nos debe dar que pensar y sobre todo encender todas las alarmas. Se han aprobado los presupuestos más sociales de la historia, se ha subido el salario mínimo, se ha protegido a la mujer con la ley de violencia sexual, se ha aprobado un ingreso mínimo vital, se ha promulgado una ley de eutanasia, se han paralizado los desahucios. ¿Esperabas un año tan productivo? Bueno, yo creo que lo primero ha sido un año muy duro, ¿no? Creo que eso es lo primero que tenemos que ser conscientes y entender que llegar al gobierno y 3 meses después enfrentar la pandemia más importante de los últimos 100 años, que supone una emergencia sanitaria en nuestro país, una emergencia sanitaria a nivel mundial, una crisis económica que todavía no se sabe cuál es, de desconocidas consecuencias, bueno, tocaba empujar políticas para la protección social, empujar políticas que entendieran que el Estado se tenía que convertir también en un elemento que se pusiera del lado de las mayorías sociales para garantizar sus intereses, porque lo que nos ha mostrado la pandemia es la vulnerabilidad de las personas y que nos necesitamos las unas a las otras, que existe interdependencia y que el Estado se tiene que convertir también en una herramienta de cuidado de la población y no en una herramienta para garantizar los intereses de los privilegiados. Pero todo esto ha sido una tensión permanente durante el año. Ha habido avances, ha habido retrocesos en determinados momentos y creo que además nos ha permitido nos permite hacer un saldo de cómo poder intervenir en esta nueva situación, ¿no? En esta nueva situación donde ya las contradicciones no se producen solo en el Parlamento, sino que se producen en el seno del Gobierno, porque se están produciendo también en el seno del conjunto de la sociedad. Y ahí yo creo que eso es lo importante, entender que es necesario el protagonismo popular en el proceso político, que la gente se sienta copartícipe de lo que está ocurriendo. Ha sido muy importante para poder sacar el decreto de desahucios la implicación de las organizaciones y de los colectivos sociales que venían peleando durante todos estos años en defensa del derecho a la vivienda, de diferentes fuerzas políticas con diferentes puntos de vista en sede parlamentaria y luego una negociación muy dura en el marco del gobierno. Todo eso ha permitido que al final pueda salir una medida de protección que es temporal y que ahora tendremos que discutir en la ley de vivienda, pero creo que es un gran aprendizaje para entender que es necesario conectar la política con los intereses sociales, es decir, que la política sirva para cambiar la vida, ¿no? Y yo creo que si algo ha hecho nuestra gente en el gobierno y en el resto de las instituciones ha sido preocuparse de que en la agenda política permanentemente estén los intereses de las mayorías sociales, con resultados desiguales. Hemos conseguido un derecho, el ingreso mínimo vital, ¿no? Es decir, que el Estado tiene que hacerse cargo de cuidar al conjunto de la población y que nadie puede quedarse tirado en el camino. Muy bien. Pero luego está el efecto Romanones. Hágame usted la ley que ya haré yo el reglamento. Y ahí tienes que pelear con una cultura neoliberal de lo que vienen a ser los derechos sociales o de cómo se articulan los derechos sociales desde el Estado, donde la burocracia
es capaz de limitar el acceso al derecho, ¿no? Y entonces yo creo que eso tiene que cambiar. Es decir, el objetivo del Estado no puede ser, yo pongo unos criterios y cuanto más expedientes resuelvo y menos ayudas doy, más eficiente he sido, porque he gastado menos recursos del Estado. No es justo a la inversa. Las políticas sociales tienen que girar y se tienen que convertir en políticas de derechos sociales y no de asistencia social. Y eso es que tiene que haber una actitud proactiva por parte de la Administración, de todas las administraciones, para proteger a la población en una situación tan difícil. Claro, pero el hecho real es que el PSOE junto con Unidas Podemos ha ganado el gobierno, no el poder está en otros sitios y luego el Estado lo ha heredado y como explicamos desde la teoría del Estado, son estados con selectividades estratégicas, es decir, con inercias que hacen que le resulte mucho más fácil solventar unas demandas que otras. Juan Carlos. Claro, con culturas, porque yo creo que uno de los problemas que estamos teniendo ya no solamente es la confrontación política porque venimos de culturas distintas, sino porque nuestro software de funcionamiento de nuestras cabezas es distinto. Quien viene de una cultura neoliberal, o sea, yo creo que además aquí a veces pues decir, no, Calviño es mala o Escrivá es malo. No son malos, pero vienen de una cultura de gestión neoliberal de la administración. Entonces, aunque se vayan consiguiendo cosas, a ellos hay muchas cosas que es normal que no entiendan. El problema es tener la decisión como gobierno de entender cuáles son las prioridades que se tienen ahora y que el neoliberalismo tenemos que salir de él y hay que abandonar los dogmas del neoliberalismo. El ejemplo más claro es la necesidad de mantener y de proteger las rentas del trabajo y de la población en general frente a los intereses de determinados especuladores. Eso no solamente es un elemento de justicia social, es un elemento fundamental para poder salir de la crisis porque eso dinamiza la economía. Porque lo que se va, todo lo que no se gasta la gente en el alquiler y se lo lleva a una SOCIMI que no paga ahora va a empezar a pagar impuestos un poquito, porque hemos conseguido meterlo en los presupuestos, pero que no ha pagado impuestos durante todo este tiempo, eso se va fuera. Ese dinero que no se gasta en alquiler y lo tiene en el bolsillo la persona que está pagando un alquiler y con la rebaja de los alquileres, se va a gastar en la tienda de la esquina y va a ayudar a dinamizar la economía. Igual que la cuestión de los cuidados. Todo lo que sea inversión social, lo plantea muy bien Vicente Navarro desde hace mucho tiempo. La generación de un amplio sector de protección social, de un sector económico de los cuidados público, no solamente favorece a las personas que reciben el cuidado de esos sectores, de esa cuestión que es tan importante en una situación como esta, sino que además es capaz de empujar al conjunto de la sociedad porque son personas que si tienen buenos salarios y buenas condiciones, tiran del conjunto de la economía. Cada vez están más de acuerdo casi todos los que son capaces de mirar sin las anteojeras del dogma, que la inversión pública, si es inversión pública y si se protege a la población y se da la capacidad para que la población pueda participar en lo económico y en lo social, es lo más rentable que existe, mucho más que las otras cuestiones, las otras medidas que han sido dejar el dinero en el bolsillo de los ricos. Dejar el dinero en el bolsillo de los ricos al final es un lastre para el conjunto de la sociedad. Desde que muere Franco y se recupera la democracia, hay como un bipartidismo más o menos completado con el Partido Nacionalista Vasco y Convergencia y Unió. Un gran partido de derechas, la UCD y luego el Partido Popular, y un partido de centro-izquierda, pero ambos compartían una suerte de conservadurismo, sobre todo en lo económico, diferenciándose sobre todo en las cuestiones de derechos, pero en lo económico compartiendo, bueno, como resultado final, una estructura laboral muy debilitada, un empleo juvenil radical, una precarización laboral muy fuerte, la desindustrialización de nuestro país enmascarada como reconversión, un capitalismo poco competitivo. De repente la emergencia de Sánchez, después de todos los sucesos de 2016, ha permitido que el Partido Socialista pacte con algo que Alfonso Guerra señaló como imposible, porque decía que a su izquierda el abismo. Sánchez permite, ¿no?, un gobierno junto con Unidas Podemos, pero sigue habiendo un sector fuerte del Partido Socialista que sigue pensándose a sí mismo en ese conservadurismo donde ellos eran, el ala progresista. ¿Cómo se quiebra esto? Porque es verdad que Unidas Podemos está logrando algunas cosas, pero a veces uno tiene la sensación de que le falta picante de izquierda a ese gobierno. Yo creo que es interesante que podamos ver el proceso, ¿no?, como tú planteabas. Yo diría que estamos en la tercera transición. La primera transición supuso la llegada de las libertades democráticas y de muchas conquistas por parte del movimiento popular, del movimiento obrero, del conjunto de los movimientos sociales recogidas en el propio texto constitucional, a pesar de que hubo también otras renuncias en esa correlación de debilidades. Una segunda,
que es la implementación del modelo neoliberal, que culmina con los 8 años de Aznar, y a partir de ahí las cosas se empiezan a romper. Es decir, se rompe el pacto territorial, se acaba con el pacto territorial, con la sentencia del Tribunal Constitucional, y hay una quiebra de lo que es el derecho al autogobierno, hay una quiebra desde ahí, y se reforma la Constitución poniendo por delante los intereses de los especuladores financieros internacionales sobre los derechos de la sociedad o del pueblo, ¿no? Y además se hace sin refrendo de las mayorías sociales. Eso lo que ha producido es una quiebra institucional por arriba. Es decir, siempre se habla de que la superación del régimen del 78, incluso hay quien dice que hay que romper el régimen del 78. No, el régimen del 78 ya lo han roto ellos. El problema es que ahora hay un proceso constituyente material que está en marcha y que está en liza y que tiene dos posibilidades. Una posibilidad que pasa por el proceso de democratización, y yo creo que la emergencia de Podemos y el nuevo mapa político que emerge a partir del 20 de diciembre de 2014 y las sucesivas elecciones marcan una posibilidad de que haya un proceso de democratización, de recuperación de derechos y libertades, de profundización en los derechos sociales de las mayorías y de recomposición del derecho al autogobierno y la soberanía popular. Esa condición de posibilidad existe desde diciembre de 2015, pero esa mayoría parlamentaria no se ha articulado hasta las últimas elecciones, cuando nuevamente se volvió a volver a poner encima de la mesa que la única mayoría viable para poder estabilizar esto pasa por una mayoría plurinacional de carácter progresista y democrático. Ahora, eso está lleno de contradicciones internas. El problema es, ¿cuál es la alternativa que se establece a eso? Por primera vez, y sin ambajes, una propuesta pinochetista 2.0, que ya está en circulación, que viene articulada en buena parte por esa corriente que representa Trump y que representa Bannon, y que aquí recoge Abascal y el propio PP, que la recoge, y el propio Ciudadanos, que es una corriente muy retrógrada, una corriente muy reaccionaria, que pone en cuestión los principios más básicos de la democracia. ¿Eso qué significa? ¿Que en el polo democrático no hay contradicciones? Claro que las hay, porque todos sabemos que hay poderes económicos que ponen los huevos en todas las cestas. Igual que por una parte hay poderes económicos que están con una mano apoyando ese movimiento reaccionario que cuestiona los resultados democráticos, al mismo tiempo con la otra mano intenta empujar las políticas del gobierno para la defensa de sus intereses. Lo hemos visto ahora mismo con el decreto de desahucios. Se han tirado un mes y pico en los medios de comunicación diciendo: vamos a ir a por el Estado, a ponerle demandas como nos hagan, como paralicen los desahucios. Desde el poder económico. Es decir, hay una presión y esos mismos que lo hacen tienen también la otra mano puesta con el sector reaccionario. Es decir, que ¿esto explica que haya salido a Ábalos y haya salido Pablo Iglesias explicando casi en paralelo ese decreto que paraliza los desahucios? Bueno, yo lo que creo es que todo el mundo sabe que nosotros hemos tenido posiciones diferentes frente a este asunto, pero tampoco es una novedad. Es decir, que nosotros tenemos posiciones distintas con respecto al tema de la vivienda y con respecto a cuál es el tratamiento que hay que dar al capital especulativo y al capital rentista. Las discusiones con el PSOE casi siempre son por cuestiones de dinero. No, son por cuestiones de intereses sociales, que no es lo mismo. Pero digo, es decir, que se traducen en dinero, no, es decir, en redistribución de la renta. El problema es, como siempre, cuando le tocamos los intereses a los privilegiados de este país. Claro, a eso me refería. Y ahí es donde nosotros, yo creo que, honestamente, creo que nos hemos puesto del lado correcto de la historia. Y el lado correcto de la historia es que cuando la situación está muy difícil hay que garantizar que la gente tenga recursos económicos para poder llenar la nevera. Bien, ahí está la pelea del ingreso mínimo vital. Hay que garantizar que a la gente no le corten los suministros porque es fundamental para poder vivir, que no la echen de su casa. Hay que garantizar que la gente que ve que se paraliza la economía por la pandemia están los ERTEs para intentar articular la protección. Hay que seguir garantizando el poder adquisitivo del salario mínimo, y ahí estamos. Hay que seguir peleando por derogar la reforma laboral para que los trabajadores la gente trabajadora recupere la capacidad de negociación colectiva, sus condiciones, y podamos enfrentar la precariedad, no solo desde el gobierno, sino que el proceso necesita de la activación del movimiento obrero, y eso necesita derogar esos aspectos tan lesivos de la reforma laboral que lo que hacían era atacar la capacidad de negociación colectiva de los trabajadores, atacar su libertad sindical. Porque ellos, creo que hay que escuchar mucho más al adversario.
En la moción de censura que hizo Abascal, solo hubo un punto en el que se pusieron de acuerdo Casado y Abascal, que fue en que los dos eran admiradores de Hayek. Y Hayek esencialmente tiene dos grandes postulados. Uno, hay que limitar el poder del gobierno y hay que limitar la libertad sindical de los trabajadores. Son los dos elementos que son coincidentes con esa lógica pinochetista de cuestionamiento de la democracia que tiene ese sector reaccionario. ¿Eso significa que en 2021 van a seguir los conflictos con el PSOE, con el salario mínimo, con la derogación de la reforma laboral, con otro tipo de decisiones que implican incrementar derechos sociales? Yo creo que el conflicto se está dando en la sociedad. Eso yo creo que es lo primero que tenemos que tener claro, es decir, hay un choque de intereses en la sociedad. El asunto es que hay que determinar de qué lado se va a poner el gobierno. Y es evidente que en las preocupaciones, por lo menos hasta ahora, que ha tenido el PSOE, pues ha ido a intentar proteger el status quo. Por ejemplo, en este asunto, pues cómo se protege, la gran preocupación era qué pasa con los rentistas, ¿no? Y se generaba además el arquetipo, ¿no?, de que el rentista es una señora que cobra una pensión y lo necesita para poder complementarla, ese asunto, ¿no? Cuando la realidad es que ahora mismo hay un proceso de concentración que se está dando cada vez más fuerte, una acción monopolística vertical por parte de las SOCIMIs y en horizontal por parte de las inmobiliarias y de los grandes portales, como el caso de Idealista. ¿Qué ha pasado? De facturar 80 millones al año a ser comprada por un fondo por 1.300 millones de euros. ¿Por qué ocurre eso? Pues eso ocurre porque tiene capacidad de fijación de precios. Es decir, frente a la ley del oeste, el Estado tiene que decir, miren ustedes pueden, nadie cuestiona que ustedes tengan la propiedad sobre sus viviendas, pero como es un bien que tiene una función social, ustedes tienen que respetar a la población. Nadie entendería que un bien de primera necesidad pueda estar sujeto a las vicisitudes del mercado, cuando realmente no son las vicisitudes del mercado, sino de los monopolios. Discutíamos en el Parlamento, me acuerdo, que salían todos los neoliberales, uno detrás de otro, hablándonos de no se pueden controlar los precios de los alquileres porque eso es intervenir en la asignación eficiente, en la determinación eficiente de precios que viene por el cruce de la oferta y la demanda. Y le decía, eso viene en el primer tema. En el segundo tema, de la misma asignatura, puedes encontrar que es un mercado de demanda inelástica, que es que aunque tú subas el precio, la gente lo tiene que seguir comprando o lo tiene que seguir pagando porque es un elemento esencial para su vida. Y eso requiere de la intervención del Estado para poner normas para que no se aprovechen de que es una necesidad básica de las personas. En eso es en lo que estamos confrontando permanentemente con esa cultura que ha ido quedando del neoliberalismo, que está y lo empapa casi todo. Nos hemos comido el tiempo, te pido respuestas lo más telegráficas posibles. La ley Mordaza, ¿por qué no se ha derogado todavía? Bueno, este año ha sido bastante complicado poder abordar un cambio de esas características. También es cierto que no ayuda, o sea, yo creo que el Ministerio de Interior, bajo la responsabilidad de Marlaska, no va a ser el más proactivo para que esto ocurra. Hoy ha dicho Ortega Smith en el Ayuntamiento de Madrid que lo mejor que le viene a un pobre en estas condiciones es una bandera. ¿Cómo? ¿Quién ha dicho eso? ¿Cómo es eso? A ver. Ortega Smith en el Ayuntamiento ha dicho que a los pobres lo que hay que darles es una bandera. Así. Sí, la de la justicia social, para que los más ricos... una bandera española. Ya, me imagino, pero me refiero que esto siempre viene con la misma factura. O sea, yo me acuerdo cuando oigo estas cosas de la bandera que llevaba Froilán en el acto, cuando acudió al acto de Colón. Bueno, pues esa bandera, ¿a quién cubre y a quién protege? Bueno, planteado así ayuda poco, pero hay otras banderas que sí son necesarias. Es decir, la bandera de, realmente, si quieres hablar de bandera o si quieres hablar de patria, la patria necesita un pueblo. Y eso significa que la principal labor que tiene que tener cualquiera que esté en las instituciones es proteger al conjunto de la población. Y eso significa que los privilegiados tienen que contribuir para garantizar que todas las personas pueden vivir bien. La derecha española parece de opereta, pero determina al gobierno en Madrid, en Andalucía, en Murcia. Bueno, es que yo creo que ahí también nosotros tenemos que hacer una reflexión. O sea, si en estos momentos el trío reaccionario gobierna en Madrid, es responsabilidad de las fuerzas que tenían que haber construido la alternativa. Y eso significa que en vez de conservar el Ayuntamiento de Madrid y haber sido capaces de ganar la comunidad,
Han ocurrido muchas cosas que han hecho que eso no ocurra. ¿Existe una mayoría social para que dejen de gobernar? Esa mayoría social existe, pero es necesario hacerle una propuesta creíble de que se le puede poner la institucionalidad de Madrid al servicio de las mayorías sociales. Y eso es una responsabilidad de todas las fuerzas políticas y sociales de la Comunidad de Madrid. Dice Enric Juliana, con ocasión del último CIS, que defender la República no está sumando votos. El problema es que yo creo que ahí hay un análisis equivocado. Yo creo que no se trata de que nosotros estemos ahora defendiendo la República. El problema es que la monarquía está implosionando, tiene una crisis de materiales, porque con sus materiales no es capaz de responder a la realidad ahora mismo. Entonces, si se cae el edificio, hay que buscar una salida. ¿Y esa salida cuál va a ser? Pues hay dos. Una salida autoritaria, tipo pinochetismo 2.0, que está representada por las fuerzas reaccionarias que cuestionan el principio democrático básico, o una salida democrática. Y en esa salida democrática solo es posible hacerla a través de un horizonte republicano. Es decir, no es una cuestión de voluntarismo o de voluntad, es una cuestión de afrontar desde el principio de realidad la crisis institucional que tenemos y dar esperanza. Porque lo contrario a dar esperanza es difundir el miedo. Y ahora mismo esa va a ser uno de los grandes debates, o sea, va a ser la gran confrontación que se va a dar. ¿Quién construye un proyecto de esperanza y quién construye un proyecto de miedo? ¿Quién construye un proyecto en el que lo importante es que nos cuidemos los unos a los otros y quién construye un proyecto basado en el odio? Creo que esos elementos van a ser claves para afrontar el futuro. Las fuerzas minoritarias en un gobierno suelen ser las que después en resultados electorales más pagan ese esfuerzo. Había voces que decían que Unidas Podemos tenía que apoyar al gobierno de Sánchez, pero no entrar en el gobierno. Pasado un año, ¿cuál es el balance que haces? Si no estuviéramos en el gobierno, la mayoría de las cosas que se han conseguido en este periodo no se hubieran podido conseguir. No tengo ninguna duda al respecto. Con todas las contradicciones que puedan observarse, pero es un proceso de democratización del Estado. En 80 años, por primera vez, hay una fuerza republicana que forma parte del Ejecutivo. Eso hace parte del proceso de democratización del conjunto de la institucionalidad, no solamente de los avances de Unidas Podemos, sino fundamentalmente del avance de los principios democráticos. Y eso creo que no nos lo podemos olvidar, porque es introducir un elemento de carácter popular en el gobierno. Somos la primera fuerza autónoma del poder económico que hace parte del Ejecutivo desde hace 80 años. Sin embargo, tengo la sensación de que la derecha constantemente construye ideología de derecha, mientras que la izquierda parece que tiene una posición adaptativa a lo que ya la gente piensa. Y eso hace que, claro, sobre todo lo que representa el PSOE, cada vez tengan que escorarse más a la derecha, porque si no haces ideología de izquierdas, pues al final para obtener espacios de poder, le ocurre a Lambán, a Page, a Vara, pues tienes que adaptarte a esa población que está recibiendo solamente insumos desde la derecha. Bueno, yo creo que también es muy importante hacer una delimitación de los intereses en liza y el análisis de las contradicciones. Creo que eso es fundamental, poder analizar las contradicciones, que es lo que nos permite entender los movimientos, hacia dónde va una cosa o hacia dónde va otra. Necesitamos entender cuáles son las fuerzas que están en liza. Y creo que eso es uno de los grandes retos que tenemos, poder explicar a la gente que claro que muchas de las medidas van a ser contradictorias, como contradictoria es la realidad. El problema es hacia dónde gira precisamente esas contradicciones que vamos a vivir durante este tiempo que tenemos por delante. Y nosotros lo que queremos es empujar esas contradicciones a favor de las mayorías sociales. Y creo que la gran brújula que tenemos que seguir utilizando es precisamente tener claro siempre, cuando planteamos una medida política, cuáles son los sectores sociales que estamos defendiendo en esa pelea. Porque creo que al final eso es lo que hace que no estemos hablando de significantes vacíos, sino que estemos hablando de la disputa por la vida, que es al fin y al cabo lo que le da sentido a la política. Necesitamos alejarnos de aquellos que dicen que la política es cosa de los políticos. Los políticos es un concepto reaccionario, que es la expropiación de la política por parte de un grupo reducido de quien debería ser el sujeto principal, que es el pueblo y que es la gente. Y tenemos la obligación de hacer copartícipe al conjunto de la población de este proceso político. Que esto no es una cosa solo de la gente que está en el Congreso, que está en el Parlamento, sino que lo que vamos a afrontar ahora como crisis económica, como emergencia sanitaria y como crisis económica y social es un reto que tenemos como pueblo. Y como pueblo reclamamos que todos los que hacemos parte, desde las instituciones y desde fuera de las instituciones, seamos capaces de poner lo mejor de nosotros mismos para que la gente de nuestro país tenga garantizado que puede vivir bien. Rafa Mayoral, diputado de Unidas Podemos y secretario de Sociedad Civil de Podemos. La izquierda independentista y también la derecha independentista
catalana o vasca han dicho que España era irreformable. Después de este año de gobierno, ¿España es reformable o es irreformable? España está en marcha y yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que ahora mismo hay algunos debates que si se salen de la identidad y nos centramos en lo importante. ¿Queremos una armonización fiscal para que ningún rico se escape de pagar en todo el territorio? Queremos eso, ¿no? ¿Queremos garantizar un ordenamiento laboral donde estén reconocidos los derechos del conjunto de la población? Sí. ¿Queremos garantizar el derecho al autogobierno y la plurinacionalidad en el conjunto del Estado? También. Bueno, vamos a buscar qué puntos de conexión para poder articular amplias mayorías sociales sin perder nunca de vista que enfrente vamos a tener siempre esa amenaza antidemocrática. Pero muy importante, cuando hablamos de esa amenaza antidemocrática no puede ser nunca una coartada para defender los intereses de las mayorías. Es una advertencia para ser valientes cuando se hacen políticas y garantizar los intereses de las mayorías, porque si las políticas democráticas no garantizan los intereses de las mayorías, entonces se abrirá la puerta a los monstruos. Muchas gracias y felices fiestas. Gracias a ti, un placer. En estas complicadas condiciones. Un fuerte abrazo. Un placer. Hola, buenas noches Juan Carlos y feliz Nochebuena. Estamos ya a pocas horas del discurso del rey y bueno, que la ley no es igual para todos, ya lo sospechábamos un poco todos desde que la infanta Cristina se libró de ir a la cárcel, ¿no? Aunque la condenaron, ¿eh? Sí, la condenaron por el 122 del Código Penal, lo cual convierte a la Urdangarina en una delincuente, puesto que infringió el Código Penal, participa a título lucrativo, ¿no? Pero lo que no sabíamos es que la tele tampoco es igual para todos. Desde la coronación de Felipe VI en 2014, los espectadores han ido mermando, o sea, los que siguen el discurso del preparado van reduciéndose año tras año, ¿no? Digo yo que a cualquier otra estrella de la tele con estos resultados ya le habrían quitado el programa. Bueno, pues a este lo mantienen, tío, contra viento y marea. Vaya papo, ¿no? ¿Sabes lo que estuve haciendo en 2011? Estuve trabajando, no es coña, como consultor externo para Rubalcaba, que en gloria esté, ¿no? Tenía yo entonces terror de que el PP llegara a la Moncloa, como finalmente llegó aquel fatídico 20N, y en primavera de 2011 me puse en contacto con Valenciano y con Rubalcaba y les dije, mira, llevo sin votar al PSOE muchísimos años, quiero contaros las cosas que un votante como yo necesitaría oír de vosotros para volveros a votar y que Rajoy se muera de asco en su casa, ¿no? Les enseñé algunas cosas que había escrito y me dijeron, vale, contratado. Y bueno, al principio fue de puta madre, a Alfredo Rubalcaba le gustaban las cosas que yo le llevaba, las decía al día siguiente en la tele y pensé, vamos de la hostia, ¿no? Vamos a conectar de nuevo con los votantes y vamos a volver a eso que además dijo Rubalcaba en la campaña de compañeros, el PSOE ha vuelto, ¿no? Bueno, mi alegría duró un mes, porque a medida que se acercaban las elecciones, Rubalcaba empezó a acojonarse, se cagó y me dijo, Max, con esa mano que ponía él, ¿no? Yo no me puedo ir tan a la izquierda, ¿no? Mira, pasa una cosa, los partidos socialistas europeos, el PSD alemán, el Partido Socialista francés se fueron demasiado a la izquierda y luego han tardado 15 años en recuperar el centro. Le dije, pero Freddy, que el mundo ha cambiado ya, tras la crisis de 2008, olvídate de lo que pasaba antes, estamos en un mundo completamente nuevo, ¿no? Bueno, no me hizo caso, perdió las elecciones y el resultado ¿cuál fue? A los pocos años Podemos dejó tanto hueco a la izquierda, el bueno de Freddy, que le robaron la merienda, le robasteis la merienda y hoy tiene que gobernar con vosotros. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Bueno, con el preparado, Juan Carlos, he pensado que puedo hacer algo parecido, ¿no? Ofrecerme de consultor externo y decirle, mira, yo necesito oír estas cosas de ti en Nochebuena, ¿no? Me pongo ahora en el papel de rey. Acabo de expulsar a mi padre de la familia real, todo esto que lo diga por televisión, ¿no? Ya no es nadie, mi padre, ya no es emérito, ni merece el tratamiento de majestad. Me he equivocado además este año, permitiendo que estampara su firma en el prisma de la familia real y también he expulsado a mi madre, la reina, pues claro, si mi padre Juan Carlos, que le acabo de expulsar, no es rey ya, pues ella que era consorte, pues tampoco pinta nada, no puede ser majestad, ¿no? A mi padre otra cosa, ya no le vale con haber regularizado el dinero del mexicano. Mi propia normativa le obliga a otra cosa. Mira, en enero de 2015 dicté una disposición por la que los miembros de la familia real ya no pueden recibir donaciones en dinero, de manera que si lo hacen, pues tienen que proceder a su devolución o a donarlo a una entidad sin ánimo de lucro, ¿no? Una entidad que no persiga fines comerciales. Voy a que busque el interés general. Entonces voy a poner todos los medios a mi alcance para que mi padre Juan Carlos done ese pastizal a una ONG que bien pudiera ser
payasos sin fronteras. ¿Cómo están ustedes? Voy a pedirle al gobierno también que mi normativa deje de ser un código para nosotros los borbones, y se convierta en una ley aprobada por el Parlamento, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora mismo mi normativa pues no tiene carácter sancionador. La prueba es que el campechano de mi padre se ha pasado el decreto por el forro de los caprichos, ¿no? No le puedo meter mano. Entonces, cuando el Congreso y el Senado conviertan esa norma en ley, aquí ya no se va a librar ni Cristo de dar cuentas de la justicia, ¿no? Otra cosa, voy a pedirle al Congreso y al Senado que acoten en una ley de responsabilidad de la corona lo de que la persona del rey es inviolable. Bueno, vamos a ver, inviolable solamente en lo que se refiere a los actos en función de su cargo. O es que si yo, por ejemplo, me animo a violar esta Nochebuena, yo que sé, a Rafael, para tener una gran noche con él, ¿alguien podría decir que soy inviolable? Pues no, hay que acotarlo, ¿no? Me has dejado solo otra vez. Si después de todas estas iniciativas aún seguís pensando, amado pueblo, que la monarquía es una institución opaca y corrupta, y que me tengo que ir, pues pensaré, como dijo mi bisabuelo Alfonso XIII, que he perdido el amor de mi pueblo, saldré por Cartagena y me iré del país al exilio. Una última cosa. Del mismo modo que Jorge VI contrató los servicios de un logopeda que le ayudara a superar el tartamudeo, yo me he agenciado un coach vocal para dejar de emitir gallos cuando hablo, ¿no? Porque es que tengo ya 52 castañas y hablo todavía como el gallo Claudio. Ahora ya me salgo del rey, ¿no? Todo esto es lo que espero que diga el preparado el día de Nochebuena. Si no lo dice, si se va por las ramas, pues habrá elegido mal, rotundamente mal. Habrá elegido, ¿sabes entre quién? Entre su padre y su hija. La infanta Leonor habrá optado por su padre. Gran cagada. Buenas noches, Juan Carlos. Feliz Navidad. Imaginaos que vais por la calle y un encuestador os hace una pregunta de este tipo. ¿Estaría usted de acuerdo en que se combatan la glorificación del nazismo, del neonazismo y de otras prácticas racistas, xenófobas e intolerantes? La respuesta parece obvia. ¿Quién estaría a favor de algo semejante? Ante una pregunta de esta consideración, hasta votantes de Vox mostrarían su conformidad. Pues por lo visto en la Asamblea de Naciones Unidas la cosa no está tan clara. Coincidiendo con el 75 aniversario de la victoria aliada sobre el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, se votó esta proposición y ¡oh, sorpresa! España y la mayoría de los estados de la Unión Europea y de la OTAN se abstuvieron. No termina ahí el despropósito. Estados Unidos y Ucrania votaron en contra. Estados Unidos acusa a la resolución de intentar legitimar las narrativas de desinformación rusas contra las naciones vecinas. Vamos, que lo que pasó en Auschwitz o Treblinka solo es una excusa para poder difamar a Orbán y compañía, y que la historia la escribe el soldado Ryan de la mano de Spielberg. Claro, así es que se comprenden mejor las imágenes del policía de Minneapolis asfixiando con su rodilla a George Floyd. ¿Qué necesita Estados Unidos o la Unión Europea para darse cuenta de que el peligro del nazismo o cualquier ideología totalitaria sigue estando ahí, en nuestras ciudades, en nuestras calles y, como ha demostrado Trump, incluso en los sillones del Capitolio? Solo hace falta acudir a la hemeroteca para darse cuenta. En los últimos años han aumentado de forma espectacular los ataques y actos de violencia contra personas de otra raza, nacionalidad, lengua o religión. No hace falta llevar un bigotito, estilo cepillo de dientes, para ser un peligro público. Basta con incluir en tu programa político la discriminación, la hostilidad y el odio contra las personas que son diferentes. Cuidado, que tú ves como diferentes, porque tú siempre piensas que eres muy normal. Y cuidado, que no estamos señalando a nadie. Lo que estamos diciendo es Vox Populi. Se está haciendo el juego a estas ideologías cuando utilizas sus votos para gobernar, cuando apruebas presupuestos retrógrados porque necesitas su apoyo, cuando abrazas sus consignas por un puñado de votos y también cuando los llevas a las televisiones para blanquearlos porque consideras que también son parte de la posibilidad de frenar a los gobiernos de la izquierda. Hay muchas formas de hacer crecer en la sociedad su semilla de maldad, por activa y por pasiva. La historia de Neville Chamberlain con Hitler podría repetirse, creer que haciendo concesiones a la bestia vas a apaciguarla. ¿Qué hace falta para que Europa o Estados Unidos abran los ojos? Necesitamos más palizas, centros de inmigrantes ardiendo, librerías quemadas, calles tomadas, viviendas de gente de izquierdas asediadas por los nuevos fascistas.
En estas entrañables fechas no estaría de más desear un mundo más humano y más justo, una sociedad donde este tipo de ideologías no tengan cabida. Bienaventurados los hombres de buena voluntad y los que luchan contra el fascismo, porque de ellos es la democracia. Jesucristo, a los fascistas, a los franquistas, a los nazis, a los neoliberales que se enriquecen sobre las espaldas de los demás, haciendo de la política un lugar de odio y de intolerancia, Jesucristo les echaría de la ciudad con un látigo, porque ya lo hizo con los que les financian, echándoles del templo. Hasta el 2021, desobedientes, que os prometo que va a ser un poquito más decente que este 2020 de mierda. Abrazos y hasta la vuelta.